se ha puesto de moda como hablar mucho de las especies, del calentamiento global, pero nosotros vemos de que mucho de eso se queda es como en la superficie, y entonces llegamos a la conclusión de que nosotros somos guardianes del bosque. Por eso nos llamamos primeramente de una forma legítima guardia bosque. Hemos venido notando de que las aves están cambiando sus conductas y eso está muy relacionado también al cambio climático. En ese mismo corredor pudimos observar al puma. Que en tiempos anteriores, en generaciones anteriores, los mismos campesinos se organizaban para capturar el oso, para cazarlo, por conflictos que tenían allí con el tema de la ganadería. De alguna manera las comunidades tienen un grado de conciencia más frente a la conservación de estas especies. Pues ya no hay venados. En 4 años de fototrampeo que llevamos no hemos encontrado venado. ¿Por qué el puma está depredando? Porque los perros y los gatos se están comiendo las zarigüeyas, se están comiendo al silvilagus, que es el conejito. Bienvenidos a Entre Tazas y Relatos Podcast Guardianes del Páramo. Yo soy Julián Palencia y este es un espacio donde compartiremos historias con nuestros campesinos, los verdaderos héroes de la montaña, los verdaderos héroes del Parque Nacional Natural Páramo Las Hermosas en Colombia, en el Valle del Cauca. Hoy vamos a conversar con Mario Fernando Polo, nuestro invitado de hoy, una persona que tiene un proceso de conservación nada más y nada menos que en el corregimiento de La Quisquina. Nos va a contar y nos va a hablar un poco de todo lo que él viene haciendo desde el 2016, desde la creación de la Guardia Bosque y todo esto. Así que bueno, aquí estamos. Este es un capítulo más y bienvenidos. Bienvenido, Mario. Cuéntanos primero que todo, ¿cómo vas? Tú eres oriundo de acá del municipio de Palmira, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegas a este territorio? Bueno, nosotros venimos desde la ciudad de Cali, de un proceso de huertas urbanas que llamamos Semillas de Libertad en Univalle, en la ciudad de Cali. Y lo que hacíamos era como ocupación de esos espacios baldíos, esas zonas verdes de la ciudad. Y desde ahí hacíamos como pedagogía ambiental y también estamos mirando mucho sobre los temas de agricultura orgánica con el profe Mario Mejía. Ok, bueno, tú dices que vienes de un proceso de la Univalle, tú tienes una formación, ¿en qué carrera o cómo funciona? Pues sí, yo estuve estudiando en Univalle música. Yo pues anteriormente me dedicaba a la música y ahí fue que logré como conocer todo el movimiento ambientalista ahí en la Universidad del Valle. Y pues fue así que nos fuimos metiendo como en la recuperación de la memoria histórica de las semillas, en la recuperación de esas prácticas milenarias de agricultura, al igual que comenzamos un proceso de apropiación como histórico y cultural de los diferentes puntos donde estamos sembrando. Por ejemplo, entre esos puntos estaba la Loma de la Cruz, que nosotros decimos que es realmente la mano del negro, por lo que hemos hecho investigaciones. También hacíamos huertas urbanas en el Parque El Estudiante, ahí donde está Jovita. Entonces ahí era donde hacíamos como el intercambio de saberes, invitamos campesinos. Y fue ahí también cuando comenzamos a ver como una serie de problemáticas ambientales que estaban impactando la zona rural, estaban impactando a las familias campesinas. ¿En qué momento, Mario, dicen, ok, aquí en Cali ya hay un proceso bastante adelantado? ¿Cómo terminan en Palmira? ¿Cómo terminan acá en La Quisquina? Pues sí, nosotros decimos que somos como una especie como de desplazados de lo que fue el paro agrario, ya que pues justo en ese momento nosotros teníamos una huerta en el Parque del Estudiante y el DATMA nos la cortó. Entonces, pues ya estamos cansados de que nos cortaran la huerta en el Puente de los Mil Días, en la Loma de la Cruz, en el Parque San Antonio. Entonces nosotros dijimos, vámonos para la montaña. Fuera, pues cuando se terminó el paro agrario, pues como fuimos dinamizadores también de manifestaciones y eso, entonces teníamos ya muchos problemas con, por así decirlo, con la autoridad. Entonces nosotros dijimos, vámonos para la montaña y hagamos un sitio donde nosotros podamos soñar, donde nosotros podamos caminar esos sueños. Fue así cuando llegamos al corregimiento La Quisquina, en una finca que se llama Betania, y montamos
lo que hoy llamamos Escuela Laboratorio Utopía, que es como el sitio donde nosotros hemos venido como materializando esos sueños que traíamos desde la ciudad. Bueno, eso cuando dices nosotros, ese recorrido, toda esa investigación, todo ese proceso que tienen ustedes allá, lo es a cargo de un grupo, de un equipo, tú lo lideras, cuántas personas lo conforman, ¿cómo funciona? Sí, mira, pues nosotros como tal no somos como líderes del proceso, ya que eso ha sido como un proceso que nace como del corazón de las personas. Nosotros nos llamamos dinamizadores ambientales, socioambientales. Eh, Cuando llegamos a Utopía, comenzamos pues a hacer todo el montaje pues de las huertas, tuvimos la visita del profe Mario Mejía, pasamos un promedio de dos años en ese proceso, cuando comenzamos a darnos cuenta de que en el territorio habían algunas problemáticas ambientales que venían impactando la biodiversidad y aparte pues que nos dimos cuenta de que hay muchas concesiones también de megaminería y de otros proyectos que podrían impactar social y ambientalmente nuestro territorio. Fue ahí como cuando dijimos, bueno, nosotros queremos hacer como una guardia, pero como traíamos también procesos con la Guardia Indígena, con el proceso de la liberación de la madre tierra, entonces nosotros decíamos, pues Guardia Indígena o no nos podemos llamar porque pues entre nosotros hay pocos indígenas, aunque hay indígenas. Guardia Cimarrona, pues en ese tiempo pues yo era como el único, también como moreno, como que venía como de esa descendencia. Y entonces llegamos a la conclusión de que nosotros éramos guardianes del bosque, por eso nos llamamos primeramente de una forma legítima guardia bosque. Y fue así como comenzamos a caminar este proceso como de reconocimiento de nuestro territorio. Antes de continuar, queremos recordarles de que este proyecto es gracias también a la Convocatoria Municipal de Concertación Cultural y a la Corporación Artística y Cultural Impulsarte. A ellos muchas gracias por hacer posible esto. Bueno, entonces, ¿en qué momento dicen ustedes vamos a hacer guardia bosque, guardia campesina? ¿Eso fue en qué año para que llegaran a ustedes a ese proceso desde cuando se vienen de Cali hasta acá? Sí, nosotros llegamos a mediados del 2013 y logramos hasta el 2015 como dedicarnos a la agricultura, a la agroecología, a la permacultura. Y ya en el 2015 pues recibimos la visita pues, de una multinacional que pensaba pues que nosotros porque éramos campesinos iba a pasar por encima de nosotros, de nuestros bosques y de la comunidad que pues de la que hacemos parte. Y fue de esa manera que nosotros dijimos pues armemos una organización ambiental comunitaria y que se llame Guardia Bosque. Entonces, pues primeramente comenzamos como un proceso de reconocimiento en dónde estábamos. Iniciamos ese proceso con caminatas de reconocimiento territorial. Entonces ahí conocimos a algunos mayores que nos comenzaron a mostrar caminos, fincas que en ese momento pues están como abandonadas en la montaña donde nosotros vivimos. Y fue así como comenzamos a conocer como esos grandes bosques, las cuencas, los nacederos. Hasta ahí fue como más que todo como de flora. Ya con los días, pues hablando un poco en audiencias que teníamos aquí en el Consejo Municipal de Palmira, esa multinacional siempre nos estaba como poniendo unos retos como de que nosotros como campesinos no éramos capaces como de mostrarles a ellos científicamente por qué estamos cuidando nuestra montaña. Fue así como comenzamos a buscar la ayuda de diferentes universidades de Colombia, porque hemos trabajado con diferentes universidades y además buscamos la ayuda de el señor Roberto Enrique Ruiz, que es el director general de la Guardia Ambiental Colombiana, que es una organización que lleva un promedio de 30 años trabajando aquí en Colombia. Roberto Enrique Ruiz es constituyente. Entonces, él prácticamente como que recibió nuestra organización, entonces desde ahí comenzamos a hacer Guardia Ambiental Colombiana y pues reconocidos por la ley
colombiana, por la Constitución. Entonces, de esa manera nosotros dijimos, bueno, pero ¿cuál va a ser el enfoque de esta organización? Ya conocimos el territorio. Entonces dijimos, pues si la multinacional nos está diciendo a nosotros que no nos cree por qué estamos cuidando el territorio, porque nosotros les decíamos que eso era el hogar de muchas especies que están vulnerables, entonces hagamos ese proceso de inventariado. Junto con la Universidad Nacional, con un compañero que se llama Oscar Borges, iniciamos un inventario de especies de aves. Entonces él comenzó a mostrarnos como metodologías que nosotros podríamos aplicar, que metodologías que están en el entendimiento de las comunidades. Entonces con él hicimos un inventario de aproximadamente 170 especies de aves. Entre esas especies de aves pues encontramos algunas que estaban vulnerables y así fue que como que nos metimos en el avistamiento de aves. Perdón, bueno, me parece muy interesante toda la información que nos acabas de dar realmente. Hay muchos temas que de pronto muchos de los que estamos acá desconocemos porque no somos parte del territorio, porque viven en los cascos, en el casco urbano, porque bueno, de pronto nunca han tenido este acercamiento con la naturaleza, con la fauna. Y tú mencionas algo muy importante, es que hacen una recopilación de más de 170 especies de aves, pero entonces pregunto, dices que hay unas de ellas que están vulnerables. ¿Cuáles de ellas pueden ser vulnerables o cuáles pues están en peligro de extinción? Sí, claro, mira, de las 170 especies reconocimos algunas que son endémicas. Endémicas quieren decir de que son propias o de un municipio o de un departamento o de Colombia o de Colombia, Sudamérica. Sí. Entonces esas especies ya son reconocidas como de importancia para la conservación, porque si nosotros dejamos que esos ecosistemas sean impactados, pues sencillamente esas especies van a perder como su hábitat. Entre ellas hemos identificado, por ejemplo, la perdiz colorada. La perdiz colorada, su nombre científico es Odontophorus hypericus, que es una de esas especies que vive principalmente en los suelos. También es endémica. Entonces, una que nos llamó mucho la atención y que pues soñamos con algún día registrarla es la pava caucana. La pava caucana. Sí. Perdóname aquí la pregunta, es que siempre hemos escuchado que la guacharaca, que la pava caucana. ¿Cuántas especies de pavas habitan estos territorios? ¿Cómo hacemos para identificar las unas de las otras? Sí, claro. Pues mira, allá podemos encontrar la guacharaca, que es la Hortalis colombiana. Podemos encontrar también la pava cariazul, que es la Camapetes goudoti, y hay 4 sitios en Colombia donde se ha podido registrar la Penélope perspicaz, que es la pava caucana. Y entre esos puntos es la nevera. La nevera. Sí, son 3 especies muy parecidas. Hay que hacer todo un trabajo aquí de reconocimiento, porque yo personalmente tengo algunas fotos de la pava, pero ya que usted lo menciona, yo no sé si es la caucana, la guacharaca. Sí. ¿Cómo hacemos físicamente para distinguirlas? Pues mira, por lo menos la Camapetes goudoti, su característica es de que tiene la cara pelada y los machos es azul. Por eso le llaman la pava cari azul. Y cuando ella está volando, también le llaman la pava maraquera. Cuando ella está volando hace un sonido como... Entonces es porque sus alas pegan en la parte de atrás, entonces producen ese sonido. La guacharaca pues es digamos, la más común. La más común. Sí. Para uno diferenciar una guacharaca de una pava caucana, están pues como por esa parte de aquí, que está como la garganta es un poco más protuberante. Roja. Entonces, y aparte de que pues suele habitar en bosques un poco más conservados que la misma guacharaca. Que la misma guacharaca. Ahí tenemos una información muy valiosa para todas las personas que nos están viendo. Bueno, comenten allí las guacharacas o pavas que tenemos del documental pasado, cuál de ellas era según lo que estamos acá investigando. Yo voy a ponerme a hacer juicio sobre la tarea. Bueno, entonces, dentro de esta gran investigación que ustedes hacen en cuanto a aves, ¿qué otras aves podemos encontrar que sean como las más comunes de la zona?
Pues digamos, aves comunes, podemos encontrar el Momotus equatorialis, que es el barranquero, el Pharomacrus auriceps, que es el quetzal, que es una de las especies como que hace parte de la mitología también de las culturas precolombinas. Y también nuestro territorio es un corredor de muchas especies que son migratorias. Entre ellas, digamos, la Celtofaga fusca, las que son las reinitas, la piranga rubra, el pico gordo degollado, que son esas especies que no son propiamente de ese país, pero que nuestros bosques sirven como corredor biológico para que ellas puedan venir mientras pasa, digamos, el tiempo de invierno allá en Canadá, Estados Unidos. Ok, bueno, o sea que ellas llegan es como por ciertos periodos de tiempo. Sí, sí. ¿Aproximadamente en qué periodo del año los podemos encontrar como para las personas que hacen avistamiento de aves? Bueno, pues mira, hace como este año hemos venido notando de que las aves están cambiando sus conductas y eso está muy relacionado también al cambio climático. Al cambio climático. Pero normalmente era, digamos, como de noviembre, octubre hasta marzo. Hasta Era marzo. que nosotros las podíamos observar más frecuentemente. Pues esta vez vimos vuelos nupciales pues, como más tempranos. Bueno, entonces me parece genial todo esto para las personas que les gusta o que tienen dentro de sus actividades diarias hacer avistamiento de aves, porque ya saben que en esta época del año pues pueden encontrar no solo especies endémicas de acá de la zona, sino también aves migratorias que estén acá. Bueno, también mencionas que hay un proceso de cámaras trampa o cómo funciona, cómo recopilan toda esta información de aves a través de cámaras trampas o qué otros mecanismos. Sí, pues mira, nosotros utilizamos una metodología que, por así decirlo, cogemos un transecto de aproximadamente 500 metros que tiene que ser lineal, y en ese transecto hacemos unos puntos de muestreo cada 100 metros. En esos puntos de muestreo nosotros registramos las especies de aves que veamos al ojo, digamos a unos 7, 8 metros, con binoculares a un rango más o menos de unos 60 metros. Y también andamos acompañados de algunas cámaras digitales que son las que nos sirven para registrar fotográficamente esas especies que no hemos reconocido. Entonces ya recoge ese trabajo de campo, lo lleva uno a la casa y comienza a investigar en las guías, y así comienza uno a hacer como un inventario más amplio de las especies que podemos encontrar. Me parece espectacular. Bueno, y dentro de todos estos recorridos, me imagino, no sé ustedes que son los que están haciendo este trabajo, también se han encontrado pronto con corredores de mamíferos, de diferentes animales terrestres, o solamente lo han hecho exclusivamente con aves. Pues sí, aparte de nosotros hacer inventario de especies de aves, nos hemos dedicado también a hacer como inventarios o reconocimiento de especies de insectos, herpetos, mamíferos, árboles, plantas y orquídeas. Esto se hace pues con trabajo conjunto con los colegios, con las universidades. Por ejemplo, en el año 2020, cuando inició la cuarentena, tuvimos la visita del ingeniero ambiental Oscar Borges, que fue el que nos ayudó como a direccionar la metodología para iniciar el proceso de fototrampeo. En ese tiempo compramos una cámara, hicimos por medio de la autogestión, entonces la instalamos en esos sitios que ya habíamos identificado donde encontramos huellitas, como marcas de uñas que se subían a un barranco o a un árbol. Al nosotros instalar esas cámaras, pues quedamos sorprendidos porque nos dimos cuenta que estamos rodeados de muchos animalitos, mucha diversidad. En las cámaras trampas se pueden ver culebras, se pueden ver aves, se pueden ver mamíferos. Entonces eso nos abrió pues como un campo dentro de la investigación y la ciencia ciudadana muy amplio. Pues no nos imaginamos que íbamos a llegar a eso. Entre las especies que comenzamos a registrar de mamíferos, está, por ejemplo, el cuzumbo solo, la taira eira bárbara, algunas especies de tigrillos,
También comenzamos a identificar especies de ardillas, a identificar la ardilla colorada de la ardilla cusquita, de identificar la diferencia entre el Leopardus pardalis, que es uno de los tigrillos, al pardalis, el Leopardus tigrinus. Como nosotros poder identificar que habían especies y subespecies. En esta última de los tigrillos, ¿cómo se diferencia el uno del otro? ¿Cuáles las características que... Bueno, eso es algo complicado. Pues nosotros hay veces lo hacemos también como, por así decirlo, por el tamaño. Ok, Porque el pardalis es como una de las especies más grandes de los tigrillos. los tigrillos. Y el tigrino es como, por así decirlo, como el de la mitad, como el mediano. Sí. Ok. Entonces, también en ese mismo corredor pudimos observar al puma. Ya cuando observamos el puma, entonces, en el momento de investigarlo, nos dimos cuenta de que el puma estaba encima, digamos, de las otras especies en la cadena alimentaria. Entonces, si encontramos el puma, quería decir también de que esos ecosistemas tenían otras especies que hacían posible la supervivencia del puma. Del puma, sí, señor. Sí. En la recopilación de esa información nos fuimos dando cuenta de que habían unas especies que nos iban a servir para proteger esos ecosistemas, esos corredores. Por ejemplo, el mono nocturno, que el mono nocturno está en estado de conservación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como en estado de conservación vulnerable. También nos dimos cuenta de que el Leopardus tigrinus está también vulnerable y que hablando con algunos campesinos comenzamos a recoger imágenes que tenían del oso andino. El oso andino también está en estado de conservación vulnerable. Entonces, fue así como nosotros nos dimos cuenta de que esto debería de pasar mucho más allá de, pues, de que nosotros como comunidad estuviéramos reuniendo esa información, sino que nos dimos cuenta de que esa información tenía que ser como para las demás personas, tanto para la comunidad como para las autoridades que no es que desconozcan, sino que por las condiciones también, digamos, del conflicto que hubo en algún momento en esas tierras, entonces son esas especies que no han sido identificadas en esa zona. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre cuando una especie como el oso, como el tigrillo, está en peligro de extinción o está en amenaza? ¿Es lo mismo, es sinónimo? Una depende de la otra, una es alerta roja, la otra es alerta amarilla. ¿Cómo funciona? Pues la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene diferentes categorías. Entre esas categorías podemos reconocer cuando una especie hay datos incompletos, cuando no ha sido como investigada a profundidad. Hay otro que es preocupación menor, hay uno que es casi amenazado. Desde ahí comienza ya, digamos, el estado de amenaza, entonces comienza vulnerable, en peligro crítico, extinto en estado silvestre y luego extinto, digamos, en zoológicos y ahí ya llega el estado de extinción, o sea que se desaparece la especie totalmente. Sí. ¿Cuál de todas estas categorías se encuentra el oso de anteojos? Pues la categoría que le ha dado la UICN es vulnerable. Vulnerable. Sí. Ok, bueno, esto obedece, nos contaba por ejemplo la semana pasada, en días anteriores, Fabián, uno de nuestros entrevistados, que en tiempos anteriores, en generaciones anteriores, los mismos campesinos se organizaban para capturar el oso, para cazarlo, por conflictos que tenían allí con el tema de la ganadería, pues que estaba en parte de los páramos y esto. ¿Crees que aunque esta práctica ya ha disminuido, esto ha ayudado a aumentar la población de los osos o por el contrario, esto no ha generado ningún impacto positivo o negativo? Pues sí, yo creo que de alguna manera las comunidades tienen un grado de conciencia más frente a la conservación de estas especies, aunque en los últimos años, junto con la CBC, hemos recibido muchos reportes de depredación de esa especie, animales domésticos.
Lo que dices de lo del oso también pasó y podemos recoger en la memoria histórica mucho con lo del tigre, con lo del jaguar, que era una de las especies que podíamos encontrar acá en el territorio, pero que hoy se desapareció totalmente. Eso fue contrario al caso del oso, el oso de anteojos, el oso andino, porque en este momento se está registrando por lo menos el oso en la nevera, en Tenerife, en la Tigrera, en la parte de la cuenca del río Nima. Entonces ha aumentado la población de oso andino y yo creo que eso también se debe al estado de conciencia de la comunidad. Allá en la zona de la Quisquina, ¿alcanza a habitar este oso de anteojos? ¿Alcanza de pronto es parte de su corredor? Sí, claro. El oso lo podemos encontrar después de los 1800, 2000, digamos hasta el páramo, 3000. Es una especie que se desplaza, que tiene, digamos, un rango de actividad muy amplio. Nosotros ahí en la Quisquina hemos recibido reportes de avistamiento de oso, digamos, unos 4 o 5 años atrás. Y en los últimos años, en los últimos meses hemos hecho como en esas jornadas de caminatas, de reconocimiento territorial, hemos podido encontrar huellas de oso cuando se suben a los árboles o cuando arrancan la corteza a los árboles, pero corresponde aproximadamente a un año, año y medio. Ok, bueno. Tengo una pregunta que realmente me han hecho muchas personas a lo largo de estos años, cuando he realizado documentales o cuando hemos ido a colegios, a lugares a presentar los documentales que hemos realizado años anteriores con el llamado El Páramo, y es tanto el oso de anteojos como el puma están en la cima, por así decirlo, de su cadena alimenticia y hasta algún punto ellos alcanzan a tocar los mismos ecosistemas o hacen parte del mismo territorio. Entre estas dos especies llegan a haber problemas entre sí o simplemente cada una está por su lado. ¿Cómo funcionan? De pronto en una competencia por el alimento. Pues yo no te podría responder eso, digamos, científicamente, pero nosotros del estudio que hemos hecho con la comunidad, el puma es carnívoro y el oso es principalmente herbívoro. Herbívoro. Entonces, por ejemplo, hay veces dicen que el oso se comió una vaca y no es así. El oso lo que hace es de pronto matar la vaca y se le come el rumen, que es donde está almacenado todo el pasto y todo lo vegetal que la vaca comió y ya. En cambio, cuando hay una depredación de puma, pues casi siempre se identifica porque se le agarra del cuello, se le agarra de la nuca y inmediatamente le saca las vísceras, que es lo primero que se come el puma. Y a los días, pues él arrastra la presa y se le va comiendo todo, hasta que, pues digamos, quedan nomás los huesos. La mayoría de estas presas que el puma, de estas presas domésticas que el puma está depredando en este momento, son muy similares a las presas silvestres que él tenía anteriormente. Por ejemplo, el puma hoy en día está depredando muchas ovejas y cabras que son muy parecidas a los venados que anteriormente habían en las montañas. Algo que nosotros hemos encontrado es de que pues ya no hay venados. En 4 años de fototrampeo que llevamos no hemos encontrado venados. Entonces, cuando nosotros decimos o reconocemos de que el puma está causando esa problemática, pues como el puma está en el nivel máximo de la cadena alimentaria, entonces él es como un bioindicador. Él nos está mostrando de que algo está pasando. Con el tiempo, la investigación que hemos hecho, porque pues en el fototrampeo se ve mucho animal silvestre, pero también nos damos cuenta que lo que está pasando en esos bosques, nos damos cuenta de que hay, como así decirlo, un retorno al campo. Las comunidades, las personas ya quieren subir también a la montaña, quieren tener una finca para ir los fines de semana. Entonces comienzan a traer a esas montañas que se recuperaron, ya sea porque el desarrollo ha ido acabando la ganadería, la agricultura a gran escala, y también porque el conflicto desplazó a una parte de la comunidad
Entonces esas montañas quedaron solas, se comenzó como a haber un proceso de recuperación de esos bosques, eso hizo de que hubieran más especies. Entonces, ya cuando las comunidades comienzan a volver a la montaña, ese retorno al campo, traen prácticas de la ciudad. Por lo menos entre las prácticas que más está impactando los ecosistemas son la tenencia incontrolada de animales domésticos como perros, gatos. Cuando nosotros hacemos uso de una metodología en el fototrampeo, nosotros tenemos que, por ejemplo, decir, tuvimos las cámaras 3 meses, aproximadamente 90 días. De esos 90 días hicimos un promedio de 100 registros. De esos 100 registros, 60 corresponden a animales domésticos. Entonces eso ya nos comienza a dar a nosotros una información importante de por qué el puma está depredando. ¿Por qué el puma está depredando? Porque los perros y los gatos se están comiendo las zarigüeyas, se están comiendo al silvilagus, que es el conejito, se comen los armadillos. Entonces, cuando el puma, por ejemplo, hace unos meses que tuvimos una temporada fuerte de depredación, ella era una puma que tiene sus 2 cachorros, entonces ella lo que está tratando es de sobrevivir. Entonces, por eso es que se presenta la depredación y nos está como indicando de que algo está pasando en esos bosques, que tenemos que comenzar a cambiar esas prácticas. Si queremos volver al campo, tenemos que reconocer de que pues tenemos que proteger esos ecosistemas porque son vulnerables. Qué espectáculo. Miren todo lo que, el análisis que se puede hacer a raíz de algo tan sencillo, entre paréntesis, como el tener una cámara fototrampa, que realmente no es como un lujo, es como algo que queramos tener, sino que es que realmente es vital para todo este trabajo de reconocimiento de especies, de aves, de mamíferos, de animales en general, que están realizando ustedes. Bueno, ya para ir cerrando este capítulo de hoy, ¿qué anécdota han tenido o has tenido en todos estos años de búsqueda, de conservación de aves, de en general, o mejor dicho, en todo este tiempo que llevamos viviendo acá en el campo, en el territorio de La Quisquina? Pues para nosotros cada registro es una sorpresa. Es algo muy hermoso porque es una especie pues nueva para nosotros. Pero siempre voy a recordar la primera vez que recogimos la cámara trampa y registramos de una el Leopardus tigrinus, que es una de las especies que está vulnerable. No, yo ese día, no, yo gritaba de la Me felicidad, imagino. yo lloré, yo no sabía, pues como un jaguarcito o algo así. Ya el ingeniero ambiental fue el que No, da la indicación. Claro, sí. Pues yo creo que eso ha sido algo muy hermoso, ese encuentro Como con ese, esa especie, es sí. como ese logro de, jue madre, aquí está, no. Claro, y mírate que justamente todas estas cartas nosotros las hemos ido reuniendo y ahorita hemos hecho un polígono imaginario entre el río Nima, Amaime y el río Cerrito, porque también hemos hecho avistamiento en el municipio de Cerrito, corregimiento del Pomo. Tenemos un polígono imaginario, entonces estas especies vulnerables, estas cartas que tenemos, nos sirven para nosotros, por ejemplo, con el Instituto Humboldt, con la Fundación Caliris, con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nos estamos ya imaginando, digamos, un KBA. Un KBA es un área clave para la biodiversidad que son reconocidas a nivel internacional. Porque nosotros decimos, bueno, si los proyectos de desarrollo que traen son de interés nacional, la conservación de esas especies es de interés internacional. Entonces, todo este reconocimiento se está materializando ahorita, es como en el reconocimiento de esas áreas de interés para la conservación de esas especies. Bueno, muchísimas gracias. Muchas ¿Y gracias a ustedes. qué mensaje le logramos dejar o le enviamos a las personas que nos están viendo, a las personas que de pronto en algún momento dicen, queremos ir a hacer fotografía de aves, queremos ir a conocer estos territorios, queremos ir a conocer? Pues sí, mira, en los últimos años, inclusive ahorita con esto de la COP16, se ha puesto de moda como hablar mucho de las especies, del calentamiento global, pero nosotros vemos de que mucho de eso se queda es como en la superficie, como se queda también como, bueno, esto es bueno para promover el turismo, esto es bueno para esto, para lo otro,
pero nosotros creemos de que debe haber un compromiso más profundo en la conservación de esos ecosistemas y principalmente en la conservación del campesino como el principal actor de conservación, que eso es lo que nosotros... El campesino como principal actor de conservación, qué bonitas palabras. Y esperamos que las personas que nos están viendo no digan como, uy, sí, qué bonito eso, sino que realmente primero den crédito a los campesinos que son los que se están allí esmerando día a día para cuidar estos ecosistemas, sino que también si en algún momento van, pues que lo hagan con respeto, con humildad, con el respeto por cuidar estos territorios y por, sobre todo, hacer que su tránsito por allí no sea negativo para las especies que allí habitan. Bueno, recuerden que este podcast, este proyecto es gracias a la Convocatoria Municipal de Concertación Cultural y a la Corporación Artística Impulsarte. Queremos darte las gracias a ti por atender a este llamado. Tenemos para ti un obsequio. Que es nuestra camiseta de Entre Tazas y Relatos Podcast. Un pequeño reconocimiento a ti por todos esos años que llevas en la conservación de nuestras especies, porque bueno, es muy bonito cuando la gente dice, no, vamos a ir a una finca, vamos a ir, como tú lo dijiste por allá, al campo, un fin de semana, pero realmente son pocas las personas que dedican su vida al cuidado de estas especies, la conservación de los páramos. Entonces queremos darte las gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, también pues a las personas que hicieron posible de que este proyecto se llevara a cabo y que es como un reconocimiento a las familias que venimos desarrollando esos trabajos ambientales. Exactamente. Bueno, y ya para despedirnos, ¿cómo te ubicamos en las redes sociales? ¿Cómo logramos ver o, bueno, conocer todo este archivo fotográfico que tienes? ¿En dónde te podemos encontrar? Sí, mira, nosotros, pues todo este proceso lo que hacemos es como reconocer, conservar, y entonces nosotros decimos, no nos podemos quedar ahí, hay que divulgar. Exactamente. Entonces, por eso nosotros hicimos fue como un plan de turismo de naturaleza en el que nosotros tenemos un centro de interpretación biológica y arqueológica y es en ese sendero interpretativo, en ese museo arqueológico, donde nosotros le comunicamos a las personas toda esta información. Nosotros hacemos esa divulgación también por redes sociales, por ejemplo en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar como Guardiabosque Museo Cansateura, con ese nombre nos pueden encontrar, y nosotros estamos en el corregimiento de La Quisquina. Las personas que de pronto quieran conocer lo pueden hacer por medio de esas redes sociales. Bueno, ya saben, para todos, allá los invitamos a que vayan, a que visiten sus perfiles, a que si en algún momento quieren conocer estos territorios, pues se pongan en contacto con Mario para que pues vayan allá y conozcan de primera mano toda esta información que nos ha contado el día de hoy. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias.